los saludamos en ese nombre que es sobre todo nombre, delante del cual toda rodilla se doblará ante Él, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios nuestro Padre, quien es bendito por los siglos de los siglos. Él es el que esparce los vientos sobre la tierra y el que abre camino al aguacero y señala el camino a los relámpagos y truenos, para que llueva en el desierto, en lugares donde nadie vive, para regar la tierra desolada y hacer brotar la hierba verde. Y Él es el que estableció las leyes que gobiernan los cielos y el que aplica esas leyes en la tierra. Él fue el que extendió los cielos como una cortina y los desplegó como una tienda para morar. Y Él es el que se viste de luz como de vestidura, el que anda sobre las alas del viento y el que marcha en la grandeza de su poder, el que se cubre de justicia como una coraza y a su voz tiemblan los cielos y la tierra. Al Dios eterno, al Creador del universo, sea la gloria por los siglos de los siglos. Hoy, queridos amigos, vinimos a compartirles la preciosa palabra de nuestro Dios, ya que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y lámpara es a nuestros pies su palabra, y lumbrera a nuestro camino, porque la exposición de sus palabras nos alumbra y nos hace entender el camino de la vida. Bien, quiero compartirles unas palabras que dijo el Señor, que las tenemos registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 25. Y allí, si luego tú abres tu Biblia en casa, hallarás estas palabras que dijo el Señor Jesucristo. Allí dice así: de cierto digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Sí, el Señor dijo que venía la hora y ahora es, porque ya el Hijo del Dios viviente estaba caminando esta tierra y los muertos en vida estaban oyendo su voz para vivir. Es que hay dos clases de muertos: los muertos que pasan de este mundo al otro, que descienden a la sepultura, y que si están sin Cristo descienden a la prisión de los muertos, lo que la Biblia nos denomina como el Seol, el Hades, la prisión de los muertos. Descienden allí si no oyeron la voz del Hijo de Dios, si no atendieron a sus palabras. Estos muertos descienden al lugar de los perdidos. Están los muertos que pasan perdidos de este mundo al otro. Y están los que mueren, pero mueren habiendo sido reconciliados con Dios y pasan a la presencia de Dios. Pero hay otra clase de muertos. Hay quienes están muertos pero caminan en esta tierra pero muertos. Son muertos en vida. La Biblia habla de ellos.
El que no tiene a Cristo, oye bien, querido amigo, está muerto en vida. Pablo escribió en 1 Timoteo 5:6 de algunas mujeres que viviendo se entregan a los placeres, y se refiere a ellas como: mas la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Oye bien, mas a la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. 1 Timoteo 5:6 habla de personas que viviendo están muertos. ¿Por qué muertos? Porque están separados de Dios, separados espiritualmente de Dios, no tienen vida espiritual, su espíritu está muerto en delitos y pecados. Pablo le escribió a los creyentes de Éfeso, lo puedes ver en Efesios 2:1, hablando a los efesios, a los de Éfeso, les dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Vuelve a decir, le dice a los creyentes que antes ellos estaban muertos en delitos y pecados. Y el Señor Jesucristo le escribe, manda mensaje a una iglesia en Apocalipsis, a la iglesia de Sardis, y lo leemos en Apocalipsis 3:1, que les dice a la iglesia de Sardis que tenían nombre de que vivían y estaban muertos. Tenían nombre de que vivían y estaban muertos. O sea, hay muertos en vida. El que no tiene a Cristo está muerto en vida, está doblemente muerto. Está muerto espiritualmente, está muerto para con Dios. Y cuando descienda y parta de este mundo, experimentará la muerte física. Pero el que no tiene a Cristo está doblemente muerto. Pero el secreto para vivir, querido amigo, es oír la voz del Hijo de Dios, oír su voz. El Señor dijo, el versículo que les mencioné: de cierto os digo, que viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. En la resurrección de los muertos, que es futura, todos los muertos van a oír, y unos saldrán a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación. Pero también hay muertos en vida que pueden oír su voz para vivir desde ahora, para que Dios imparta vida a su espíritu, para que tú vivas para con Dios. El Señor Jesucristo dijo que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Los que vienen a Él viven, porque Él es el autor de la vida. Hechos 3:15. Jesucristo es el autor de la vida. Y como el Padre levanta a los muertos y les da vida, el Hijo a los que Él quiere da vida, y Él quiere darte vida. De eso no lo dudes. Jesucristo quiere darte vida. Él es el autor de la vida y Él quiere impartirte vida. Él dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él quiere impartir la vida que viene de Él. ¿Y sabe qué hace esa vida? La vida que viene de Él, cuando Cristo la imparte a los que creen en Él, te hace abandonar el pecado. Ya el pecado no te va a gustar.
ya vas a rechazar el pecado, porque Él te va a impartir una nueva vida. El espíritu de vida va a venir sobre ti, el espíritu de vida en Cristo Jesús. Y esa nueva vida que va a tener en ti va a luchar contra su antigua vida. Va a haber ahí un combate. Pero si tú te sigues aferrando a Cristo, esa nueva vida va a empezar a surgir en ti y vas a cambiar. Vas a empezar a rechazar el pecado. Vas a empezar a rechazar las tinieblas. Vas a querer andar en pos de la vida, en pos de la luz, en pos de Jesucristo. Pero el secreto es oír la voz del Hijo de Dios. Él dijo, los que oyeren vivirán. Entonces hay que inclinar el oído para oír al Hijo de Dios. Porque si tú no inclinas el oído para oír al Hijo de Dios, seguirás viviendo en tinieblas, aprisionado por el pecado, aprisionado por la maldad, aprisionado por la corrupción de este mundo, aprisionado siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Seguirás siendo un esclavo de corrupción, atado por las tinieblas, sujetado por las tinieblas, emprisionado por las tinieblas. Pero todo empieza oyendo al Hijo de Dios. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Todo empieza oyendo. Porque como dice en Romanos 10:14, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Primero hay que oír respecto a Jesús para tener vida. Porque si tú no oyes de Jesucristo, ¿cómo vas a creer en Él? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Dice Romanos 10:14. Primero hay que oír, pero luego hay que creer. Creer, dejar que esa palabra penetre en nuestros oídos para que descienda al corazón, para que la palabra de Cristo se arraigue en nuestro corazón. La palabra de Cristo es la palabra de vida que tiene poder para salvarte, que tiene poder para darte vida. Es una semilla incorruptible que viene de Dios. Es una semilla celestial que si tú la dejas que se siembre en tu corazón, te dará vida. Por eso la tienes que retener. La tienes que dejar que se siembre. La tienes que retener, la palabra de vida que habla del precioso Salvador. Él es tu única esperanza. Primero tienes que oír. Tienes luego que dejar penetrarla, que la palabra te penetre en los oídos. El Señor le dijo a sus discípulos, lo pueden leer en Lucas 9:44, haced que os penetren bien en vuestros oídos estas palabras. La palabra tiene que penetrar en nuestros oídos, pero que penetre en los oídos y descienda al corazón. No que entre por un oído y salga por el otro, porque entonces seremos simplemente oidores de la palabra y no hacedores de la palabra, engañándonos a nosotros mismos. Tienes que dejar que la palabra de Cristo descienda a tu corazón para que te dé vida. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren, vivirán. Tienes que oírla. Tienes que oírla para que te imparta vida. Tienes que recibirla, pero también tienes que actuar de acuerdo a ella. Oh, querido amigo, ¿has oído del juego de béisbol? Que juegan en Estados Unidos y en Cuba y en muchos países, creo que en la costa, creo que también aquí juegan béisbol. Que el bateador pasa al bate
pasa al bate y le tiran la pelota. Y él tiene que batear. Nadie va a batear por él. Él pasa al bate y él tiene que batear. Así es lo mismo en cuanto a la salvación. La salvación es personal. Tú pasas al bate. ¿Vas a dar un jonrón para vida eterna? Cuando das un jonrón para vida eterna es cuando recibes a Cristo en tu vida. Es tu decisión personal. Nadie puede batear por ti. Tú pasas al bate. ¿Te vas a dejar ponchar? Ponchar es cuando pasa la pelota y dice el árbitro strike, que quiere decir que él le ponchó, lo ponchó. ¿Te vas a dejar ponchar? ¿Te vas a dejar que cuando termine tu vida terrenal desciendas al abismo porque no quisiste pasar al bate? ¿Porque no quisiste oír la palabra de Dios? ¿Porque no quisiste recibir al autor de la vida en tu vida? ¿Porque no quisiste arrepentirte? ¿Vas a perder tu alma? El secreto es oír la voz del Hijo de Dios. Los que oyeren vivirán. Los que oyen y la dejan penetrar. Mire, esa palabra te inunda de luz. Y vive. Porque la palabra de Dios tiene una cualidad. La palabra de Dios da vida. La palabra de Dios es vida. Es una lámpara a nuestros pies. La exposición de sus palabras alumbra. El Señor dijo en Jeremías que su palabra es como un martillo que quebranta la roca. Como un martillo que quebranta la piedra. ¿Sabe qué es lo que quebranta los corazones duros? Los corazones emprisionados en tinieblas. La palabra de Cristo. Por eso tienes que dejar que esa palabra rompa la dureza de tu corazón. Los que oyeren vivirán. El hombre sin Cristo está en un sepulcro. El hombre sin Cristo palpa la pared como un ciego. Anda a tientas como si no tuviera ojos. Está en lugares oscuros como muertos. El hombre sin Cristo es un esclavo ciego y va camino a la condenación por causa del pecado. Pero hoy Él quiere darte vida. Él quiere sacarte del sepulcro. La palabra de Dios dice en el Salmo 29, quebranta los cedros. La palabra de Dios hace temblar el desierto. La palabra de Dios desgaja las encinas. Pero la palabra de Dios también dice que hace temblar los cielos y la tierra. Y la palabra de Dios puede dar vida. No solamente hace temblar los cielos y la tierra. La palabra de Dios da vida. Él le dijo a la hija de Jairo, niña, a ti te digo, levántate, cuando estaba muerta, y la niña se levantó. Solo le dijo a la hija de Jairo, Talita Kumi, que quiere decir, niña, a ti te digo, levántate, y se levantó. Le dijo al hijo de la viuda de Naín, cuando lo llevaban a enterrar, tocó el féretro y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y se levantó. Cuando estaba delante del sepulcro de Lázaro, le dijo, Lázaro, sal fuera. Y salió. Y Él quiere darte vida también. Porque Dios, ¿sabe qué, querido amigo? Dios no hace acepción de personas. No pienses que porque aquí la sociedad hace acepción de personas, que si tú tienes dinero te tratan bien y si no tienes dinero te tratan mal. Dios no es así. Dios no hace acepción de personas. Él no estima más al rico que al pobre. Él no estima más al bien parecido que al feo, o a la bonita que a la fea. No. Dios no estima más al judío que al griego. No estima más al judío que al colombiano, o que al argentino, o que al venezolano.
Dios no hace acepción de personas. Dios mira es el corazón. Al que tiene un corazón para con Él, que lo recibe, que quiere andar con Él, Él entra, le da vida y lo transforma. La voz de Cristo quiere impartirte hoy vida. Quiere que su luz alumbre en tu corazón. Quiere levantarte de entre los muertos. Quiere decirte como a Lázaro: Lázaro, sal fuera y vivirás. Tú puedes vivir, pero es tu decisión. ¿Qué vas a hacer con Jesucristo? Pero una cosa, tienes que dejar que esa palabra te lleve al arrepentimiento. Porque la palabra hay que obedecerla. Pero sin Cristo no vas a poder arrepentirte. Con Cristo vencerás. Porque Él te imparte una nueva vida. Él te imparte fuerza. Con Cristo sí podrás arrepentirte de verdad. Jesucristo le dijo a Pablo que lo mandaba para que abriera los ojos de los gentiles, para que se convirtieran de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que recibieran por la fe que es en su nombre el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Léelo allí en Hechos 26, 18. La palabra de Dios tiene que penetrar en nuestro corazón, pero también dejarla que actúe para que nos lleve al arrepentimiento, para que empecemos a caminar con Cristo. No importa que te caigas una y otra vez. Si te caes, vuélvete a levantar, vuélvete a subir al caballo en pos de Cristo. Sigue caminando y el Señor te dará al fin fortaleza. La vida de Cristo empezará a llenar tu vida, de modo que serás más que un vencedor. Voy a hacer una oración de entrega, una oración de fe para el que quiere entregar su vida a Jesucristo, el Hijo del Dios Santo. Él quiere entrar hoy a tu vida. Amén. Él dijo: de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Gloria a Dios. Y los que oyeren vivirán. Como les dije, hay muertos en vida, zombies, pero Él quiere darte vida hoy. Déjalo entrar. Déjalo que Él sea hoy tu Salvador, tu amo, tu Señor, tu Dios. Él vino a reconciliarte con el Padre eterno. Amén. Vino a abrirte el camino al reino de Dios para que tú tengas esperanza. Esta vida no es nada en comparación de la vida eterna. Así es, gloria. No eches a un lado la vida eterna por esta vida pasajera y corta. Bien, si lo quieres hacer, Romanos 10 dice: con el corazón creemos, pero con la boca le confesamos para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Hoy es tu día de salvación. Arrebata el reino de Dios. Los valientes lo arrebatan. Dile así al Señor si lo quieres hacer: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco que soy un pecador, Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor, Pero creo, Señor, que tú eres el Salvador del mundo, que tú eres el Salvador del mundo, el Hijo del Dios el viviente, Hijo del Dios viviente, que viniste a la tierra, que viniste a la tierra, te hiciste hombre te hiciste hombre y moriste por nuestros y pecados moriste por nuestros pecados en la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario, derramando tu sangre preciosa derramando tu sangre preciosa para reconciliarme con Dios. para reconciliarme con Dios. Creo que resucitaste de entre los muertos Creo que resucitaste entre los muertos y que vives para y siempre. que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo quiero cambiar de vida. Y ahora, Señor, yo quiero cambiar de vida. Me arrepiento, Me Señor. arrepiento, Señor. Quiero empezar a andar contigo en Quiero este mundo. empezar a andar contigo en este mundo. Por eso te recibo hoy
Por eso te recibo hoy como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios como mi Dios y como mi Salvador. y como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados. de todos mis pecados. Y escribe hoy mi Y nombre escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida. en tu libro de la vida. Y dame una nueva Y vida. dame una nueva vida. Hoy yo renuncio a Satanás Hoy yo renuncio a y a Satanás los poderes de las y a tinieblas los poderes de las que tinieblas estén operando en mi que vida. estén operando en mi Y vida. someto mi vida Y someto mi vida y la rindo a ti, y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Impárteme una nueva vida Impárteme una nueva vida y dame la victoria y dame la victoria en este mundo. en este mundo. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo por haber enviado a tu Hijo al mundo para impartirnos vida para impartirnos vida, y para darnos tu salvación. para darnos tu salvación. Hoy yo recibo tu salvación Hoy yo recibo tu salvación como un regalo tuyo como un regalo tuyo a través de la fe, a través de la fe, que es en tu Hijo Jesucristo. que es en tu Hijo Jesucristo. Y en su nombre Y en su nombre recibo tu perdón recibo tu perdón y la salvación de mi alma. y la salvación de mi Y alma. te doy Y gracias. te doy gracias. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria al Dale un Señor. aplauso al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida, de condenación a salvación. Ahora tu vida le pertenece al gran pastor de las ovejas. Amén. Encuéntrate una iglesia cristiana, cuando las abran, empieza a ir allí. Les recomendamos las evangélicas trinitarias, o sea que crean en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Habla con el pastor, hazte bautizar en las aguas, compren una Biblia o un Nuevo Testamento, empieza a leer la palabra de Dios y que Dios te bendiga. Amén.